Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy estoy con una cara nueva dentro de mi canal, es Alejandro Marcano Santelli, que me acompaña desde Miami, Estados Unidos. Alejandro, un gusto tenerte en esta ocasión, en la segunda parte de nuestro primer experimento haciendo un programa juntos. Déjame decirte de entrada que no pensé nunca que uno de los anclas de aquella Globovisión que yo veía cuando, te repito, estaba Cuando en el eras liceo, pequeña. yo creo que estaba en primaria, ya te veía Globovisión, la primera Bueno, y Globovisión. es así, te llevo 22 años. ¿Tú tienes 32 Yo exactamente? tengo 32. Ah, ¿Tú me no, llevas yo voy a cuánto? cumplir 20, me llevas 20, 20. 20 años, imagínate tú, No es bueno. claro. Puedo ser hasta tu abuelo. Bueno, no tanto, no No, no tanto. tanto, pero... Pero esa experiencia bueno, que me ha dado incluso el tema del mundo digital y llevar un canal de YouTube, nunca pensé que me iba a llevar a conversar contigo y bueno, qué interesante y qué chévere. Mira, Un yo honor. quisiera arrancar, Alejandro, dándote la bienvenida y que nos hables, entiendo que ya lo has hecho, incluso por ahí vi el programa que hiciste con Daniel sobre la vieja Globovisión, Ujú. que nos hables de tu experiencia, que me parece muy importante en los medios de Miami. ¿Y por qué me parece muy importante en Radio Televisión Martí y en Mega TV, sobre todo en TV Martí? Porque yo siento que, y quizá allí tú te has dado cuenta de algo, que en TV Martí, seguramente que los cubanos ya tienen como que todo lo que ha pasado en Venezuela, como que te dicen, eso va por aquí, eso va por allá, y eso pasaba mucho al principio de este régimen, al principio del gobierno de Chávez y luego cuando llegó Maduro, había gente que alertaba y le decían, locos, aquí no va a pasar, Venezuela es una democracia, Venezuela no es Cuba. ¿Cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, en TV Martí, donde, que entiendo es una televisora que además se funda, un medio de comunicación que se funda como resistencia del exilio cubano en los Estados Unidos, que ya tiene décadas, entiendo, también funcionando? Dentro de ese medio donde compartes con colegas cubanos que te dicen, mira, el libreto es este y ustedes van para allá. Bueno, es fascinante. Primero un gusto porque esta alianza va a ser, ya te lo dije en la primera parte, va a ser una vez a la semana. Después le ponemos hora y fecha para hacerlo porque es un gustazo. Ahora, mi experiencia básicamente en los medios. Tengo 11 años aquí. Yo era corresponsal de radio y televisión Martí desde Venezuela. Jamás me imaginé que mi cambio para acá, a mí ellos nunca me ofrecieron 20 para acá que yo te pago. No, yo me vine, cerré, Globovisión se me desgastó, los colegios de mis hijos me desgastaron, la vida en Venezuela se me desgastó porque yo no cabía en ese sistema aparatoso, fracasado y fallido. Es decir, a mí me gusta ir al banco y saber que hay 10 personas delante de mí y yo hago mi colita y me atienden. Esto no es perfecto, pero es perfectible, ¿sabes? Tú puedes reclamar y sale un gerente y te escuchan. Entonces, eso me encantaba a mí y a mi esposa y creo que por eso es que he funcionado como tal en esta sociedad. ¿Qué he aprendido yo de radio y televisión, Martí, cuando empecé? Bueno, primero fui corresponsal de Voice of America, que fue mi primer trabajo, aunque trabajo en el edificio donde funciona Martí, porque la voz queda en Washington. De los cubanos he aprendido todo, por eso es que soy tan pesimista. Soy tan pesimista, porque en Radio y TV Martí no solo trabajan opositores, trabajan disidentes, trabaja gente igual en Mega TV. El productor de Oscaraza es una persona que era un alto personaje en el comunismo dentro de la isla. Alcibiades, él no le gusta que lo nombre, no me da su apellido, solo Alcibiades. Porque no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar ahorita, pero somos compañeros, yo soy muy chismoso. Gente que trabajó en el corazón del comunismo y que creyó con ellos. Muchos de los que trabajan en Radio y TV Martí trabajaron creyendo en ese proyecto, que bajaron de la Sierra Maestra y aquel proyecto y se fueron desencantando. Entonces ellos, la fascinación que han tenido en todo este tiempo, en 2014, 2017, actualmente, es porque están viendo su película a colores y desde la comodidad y el confort que les ha permitido el exilio doloroso en el que se han hecho un hueco, un nicho y han construido una gran ciudad como es el sur de la Florida, Miami, básicamente, que es de cubanos. Yo digo y siempre diré esto es de los cubanos, porque ellos sacaron los cocodrilos y se instalaron ellos desde cero. Y esta película realmente nos está llevando a que no vamos a tener salida próximamente. Ese es mi aprendizaje. ¿Por qué? Porque al régimen lo subestiman, al régimen no le dan la dimensión. El régimen no es Nicolás Maduro, el tonto que no sabe hablar. Detrás del régimen hay una gran figura que es Fidel Castro, que aunque está enterrado su ceniza en una piedra, lo que él creó, lo que él generó y que lleva 61 años pisoteando al pueblo cubano, sigue operando sus hilos y en ese gran experimento que tú dices que han convertido el castrocomunismo a Venezuela.
Venezuela. Entonces, amigo, déjame decirte que todo lo que yo escucho a diario, cuando llego a Mega TV, yo hago el segmento de Venezuela a las 5 de la tarde, yo siempre llego apuradito porque yo entro en el segundo bloque, en el segundo corte. Entonces, Isis, que es la persona que me pone el apuntador, yo siempre me siento con el BTR, que es venezolano, ¿no? Y entonces, oye, no seas tan duro con Guaidó. Entonces, tenemos nuestras peleas ahí políticas, ¿no? Yo voy para allá y me dice, no le hagas caso a Rogelio, porque esto no va a ser así. Claro, esos días en que tú tienes esperanza y te terminas desinflando porque te das cuenta que lo que te dice esa persona, que es una señora normal, tiene 50, 60 años, era totalmente cierto. Ni todos los politólogos, ni todas tus aspiraciones, ni deseos. Eso es lo que aprendí. Alejandro, y has conocido seguro cubanos que tienen 20, 30, 40 años combatiendo al castrismo. Desde lejos, que lo combatieron desde adentro, seguramente tuvieron que irse. Esa gente, ¿cómo recuerda a Cuba? ¿Cómo habla de Cuba? Esa gente, ¿qué dice de Cuba? ¿Qué es Cuba para ellos? Esa gente todavía le duele en el alma su isla. Esa gente que fue el primer exilio, esa gente que hizo, porque recuerda que Cuba, si nosotros éramos el quinto país más importante en cuanto a reservas petroleras, pero Cuba era el paraíso en la tierra. Es decir, aquello Copacabana, todas esas cosas que disfrutaba, de lo que nosotros tenemos mucho del caribeño. Ese punto focal del planeta Tierra, que si un satélite lo hubiera mirado desde arriba, era maravilloso. La Cuba nostálgica, esa gente todavía añora eso. Muchos se han ido muriendo desafortunadamente, muchos siguen luchando. Hay un señor que se llama, estoy buscando el apellido, Fernando Franco, que me escribe, lo conocí en la iglesia, y él me dice, hijo, tienes una lucha que no la detengas, te veo y me siento en tus pantalones cuando yo era joven. Él luchó y me aconseja y me dice, espero no me haya equivocado del apellido, ya lo estoy buscando aquí, pero sí, tienen un gran dolor. Las nuevas generaciones, al final cuando ya tú no lo vives de cerca, los fusilamientos, que yo creo que fue lo más terrible de la primera etapa, todo ha sido terrible. Yo cada vez que veo el segmento de Cuba en los noticieros y veo aquellas imágenes empobrecidas, a las damas de blanco peleando, y a veces estoy buscando material para mí de Venezuela, y yo, esto no, espera, que sepa, no, esto no es Venezuela, es Cuba, y está ese descascaramiento del color, me duele en el alma, me duele en el alma. Entonces yo digo, si son 61 años y esta gente me está diciendo esto y esto va a pasar, entonces yo a veces pierdo la esperanza con la salida, y más cuando veo que no están tomando las acciones necesarias, sino que hay como una cohabitación, como hay una especie de vamos a tratar esto como una democracia imperfecta o un enfrentamiento entre dos gobiernos, pero no, es una como cuando yo digo, Alejandro, es como que yo siento que le hacen oposición a Lucinchi o le están haciendo oposición a Caldera, o incluso al propio Carlos Andrés Pérez, que ahora se ha puesto en boga en los últimos días a raíz de todo este tema del aumento de la gasolina, y bueno, y las comparativas aparecen, ¿no? Entre cuánto aumentó Carlos Andrés Pérez el litro de gasolina y cuánto lo acaba de aumentar Maduro, ¿no? Pero para el terreno nuestro, me gustaría también, aunque no, ya sé que hiciste un programa especial sobre el tema de la vieja Globovisión, el terreno nuestro de los medios de comunicación, tú como periodista venezolano en el exilio, yo me imagino que tú ves, porque ahora con el internet y bueno, y tienes familia en Venezuela, de alguna manera tú te sientas a veces a valorar el panorama de los medios de comunicación en Venezuela y el papel de los medios también un poco en medio de toda esta tragedia. Y te lo digo porque yo desde acá, yo lamento muchísimo que sean poquísimos faros y focos de luz los que queden en medio de tantos curanas, en medio de Venezuela, donde las cosas no se dicen, donde, claro, hay mucha represión, hay mucho temor, por razones obvias y lógicas, pero donde también hay mucha colaboración, donde hay mucho billete, donde hay mucha sinvergüenzura, donde, bueno, por ejemplo, el cierre de Radio Caracas Televisión llevó a lo que pensaban esta gente, por ejemplo, los Cisneros y quizás hasta la propia familia Camero, que iba a ser un mercado perfecto para ellos porque salía un gran competidor justamente de ese mercado y le quedaban los anunciantes a ellos. Bueno, a la debacle de la televisión nacional, no solamente en el ámbito noticioso, sino incluso también en el ámbito del entretenimiento. Pero te vas a la radio y es lo mismo, la prensa no existe, escrita en Venezuela, la liquidaron a punta de estos chantajes con el papel, ¿no? ¿Te has sentado a pensar, Alejandro, qué pasó con los medios en Venezuela y de quién es la culpa de que estén como estén? De ellos mismos. Los medios son y fueron en su gran mayoría culpables de lo que estamos viviendo, porque los medios apostaron así como tú estabas diciendo, que otros medios vieron como un festín el que Radio Caracas bajara a su Santa María, voy a hacer más dinero y voy a penetrar eso. Mentira, era la revolución del callo, mira, perdóname la cubanía mía, pero si te lo pisan a ti hoy, en 2 semanas te lo van a pisar al otro y al otro. Al final el castrismo termina pisándole los callos a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Se fueron replegando, se fueron acomodando
acomodando, se fueron sitiando para preservar. Fíjate donde tú estabas, Radio Caracas Radio, que fue para mí un bastión, entre Radio Capital y ustedes, yo creo que eran de las emisoras más fuertes. Capital tuvo su época, pero en los últimos tiempos RCR, lo que ustedes, fíjate que tú estás transmitiendo desde su sede y ustedes todavía siguen echándole pichón. Había mucha gente comprometida, mucha no, poca gente comprometida con la restitución de la libertad. Primero el pueblo, porque al final eso me va a traer, y no primero mi billete y después vemos qué pasa. No me importa lo que pasa alrededor, pero la mayoría de los canales grandes fueron cómplices, primero de llevar a Nicolás Maduro, a Hugo Chávez al poder, le hicieron el juego a Nicolás Maduro y le han hecho un juego al régimen. Cuando tú juegas con el diablo, terminas quemándote. Y todos se terminaron quemando. Los periódicos, los grandes periódicos, los grandes nombres, que todo el mundo lo sabe. Sí, yo lo reiteraría, pero la gente lo sabe. Los chantajearon con el papel, pero fueron cediendo. Entonces el bloque de prensa tenía unos pronunciamientos, pero eran tibios. Frente a eso había que haber firmeza y además unidad. Y nunca hubo unidad. Todo el mundo pensó en su propia parcela y todo el mundo perdió sus parcelas. Pero fíjate que, bueno, y quizá voy a tocar una tecla sensible, pero el tema de la venta de los medios en los últimos años, porque Chávez, ¿qué hacía? Chávez agarraba y te quitaba una concesión. O sea, la típica jugada de RCTV, que no fue con RCTV solo. En el mundo de la radio, por ejemplo, a Belfort le quitaron todo el circuito. Todo en 2009. Y es otro de los ejemplos notables poco recordados, por cierto, donde Belfort, bueno, prácticamente CNB, que era un circuito muy exitoso, desapareció. Grandísimo, así es. Así es, y nacional. Pero ¿cuál es el esquema que además sofistica o desarrolla con mayor fruición Maduro? Maduro dice, no, es que no solamente los voy a censurar, sino que además voy a comprar medios. Entonces Maduro llega al poder y monta operaciones como la de Últimas Noticias, la del Universal, y la de Globovisión también, hay que decirlo, que tú bueno, además la debes conocer muy de cerca porque tienes contacto con la gente involucrada. ¿Qué ocurre con eso? Que ante la decisión de Maduro de comprar un medio, también estuvo la decisión de los propietarios de salir del medio y salvaguardar la ganancia económica, en este caso. La familia Mata vendió el Universal, la familia Zuluaga vendió su canal. Zuluaga vendió su canal y muy bien vendido además. Y pagaron bien, varios millones de dólares. El caso con la cadena Capriles también, que además tiene un pleito, creo que es de siglos, por el reparto de la herencia del viejo Capriles. Entonces, ha ocurrido la decisión también, Alejandro, de salvaguardar el tema económico del medio como empresa. Y son pocos los referentes, lamentablemente, como Belfort o el caso de Radio Caracas Televisión, donde la gente no lo sabe, hubo oferta. Ofertaron, creo que en su momento, hasta $800 millones por el canal. Y la familia, bueno, las familias que manejan un OBC le dijeron, no vamos a vender, llévatelo, agárralo completo. Y tomaron tan al pie juntilla la palabra que se llevaron hasta las antenas y los equipos, ¿no? Pero era lo más importante para ellos, porque con eso... Bueno, para nada, porque al final la cuestión técnica no te hace la calidad de un medio. Pero a ellos no le importa ni Omar la calidad, le importa la propaganda. Y lo llenar el espectro de propaganda oficialista, exactamente. De replicantes, ¿no? Entonces, creo que sí, que el problema es que hay una gran complicidad también en el tema de que, bueno, no, yo salvaguardo mi empresa. Y bueno, y ahora en los últimos tiempos he escuchado muchísimos cuentos en la radio donde te llega, el cuento es el de Conatel, ¿no? Que es nefasto. Conatel es una cosa nefasta. Conatel es un condicionante a la libertad de expresión. Entonces, no, si sacas a este ancla, yo te dejo de este programa en este horario, yo te dejo que siga la emisora al aire. ¿Y qué hacen las emisoras? Lo sacan. Entonces, no hay una... Yo no creo que tú te estés refiriendo a Vladimir Araguna, ¿no? Espero que no. Ese es parte de ese complot. Sí, yo no me vaya a decir. ¿Qué crees tú que pasó, por ejemplo, en ese caso? Que viene una jugada política para que la gente vuelva a confiar, porque está en el tintero y en el target está Gorrín, el canal, las sanciones. Entonces vamos a bajar el nivel para que crean que estamos haciendo algo, pero no, en cualquier momento aparece en el Consejo Nacional Electoral como director o como uno de los directores. No te olvides, mira, quien fue chavista y quien ha permitido y quien se autocensura, aunque su verbo bonito, con todo el respeto, es chavista y es parte del mal que estamos viviendo. Para tú creerle a un personaje como eso, tienes que ser total
totalmente radical. Ok, estoy en Globovisión, pero ¿por qué no cuestionan? ¿Por qué no cuentan lo que pasa desde adentro de Globovisión actualmente, donde llegan los reporteros con el cassette y se los quitan? Esto no va. Entonces los mandan a la calle para disimular. Es decir, eso se tiene que contar, porque tú no puedes estar, yo por lo menos escribí en el diario, esto se lo voy a contar a Daniel y te tocó a ti esta parte. Yo escribí en el diario de Leocenis García cuando me vine a Miami. Me llama un amigo, Pedro Leal, periodista también, que trabajaba de origen carupanero, muy querido por una prima mía, María Elena Santelli. Y resulta, bueno, mira, ¿cuánto te va a ofrecer? 2,5 millones. Yo me vine con las dos manos atrás. Pues yo no tenía grandes fortunas. Con 3 niños pequeños, mi esposa a aventurar. Es decir, yo no tenía ni oferta de trabajo ni nada, solo la bendición y acompañado de Dios. Cuando él me dice eso, chévere, yo acepto, pero nunca hablé directamente con él. Yo sé el origen de él, yo lo veía a él llevando regalitos a periodistas en Globovisión, el día de periodista. Yo, ¿cómo tú regalas una computadora, una cámara fotográfica? ¿De dónde saca este pelele, este pelado para comprar? Es decir, como a mí me enseñaron valores en mi casa, menos mal que nunca me dio, realmente nunca me dio ni un solo regalo, no estaba en la lista, porque no sé cómo hubiera reaccionado para devolvérselo, no lo hubiera aceptado. Yo no acepto todavía por política regalos de nadie. Tú me puedes mandar una caja de chocolate, me la puedes dejar allí, yo voy a la rueda de prensa y yo no agarro ni una camisa, nada, trato de no tocar, tener contacto para que después no digan que uno abusó. Entonces, ¿qué pasa con esta? Te estaba echando el cuento y me perdí, yo le voy metiendo el... De Leocenis García. A Leocenis García. Le mandé a decir con Pedro Leal, pero que no me censure. Entonces yo tenía brujas, porque a mí siempre me ha gustado esa parte, ¿no? Tenía videntes y lectura de cartas, y él me lo permitió por un tiempo, hasta que empezó a censurarme. Cuando me censuró, me sacó. Pero yo mantuve mi línea editorial y criticaba y decía en una columna, hasta que él, pero claro, a él le convenía tener mi nombre, le convenía ese pedacito, pero cuando ya le dejé de convenir, le dejó de convenir. Pasa muchísimo. Por cierto, aquí me llamó una periodista mira, está por aquí para que vengas y lo entrevistes, que tú eres muy aguerrido. Yo no entrevisto a ladrones ni a corruptos, no me interesa. Y no es para lavarle el rostro. Si voy a tener, claro, me lo están pidiendo para los medios tradicionales, porque si es este canal, lo entrevisto y le puedo decir barriga verde, pero no sé si me la daría o no me la daría. Si me la daría, yo lo haría. Pero en esos momentos me lo están pidiendo para, entonces yo no podía pasar ese límite de la agresión, de echar cuento, porque aquí son 10, 15, 20 minutos y eso es una historia muy larga. Claro, mira, parte final, Alejandro. Quería también tu opinión sobre el tema de Estados Unidos y las protestas. Lo hablamos más o menos en la primera parte del programa, lo hablamos en tu canal, pero fíjate tú el recuento de hechos, ¿no? A George Floyd lo mata este policía aplicándole la presión sobre el cuello, ya dictaminó un tribunal que fue asfixia, o sea que la causa de muerte es asfixia, de manera que incluso Homicidio. creo que ya el policía le dieron, sí, homicidio y creo que le mandaron 30 años, ¿no? Al policía. Pero no 30 años, eso no es Venezuela, mi hermano. Aquí tiene que ver a fiscalía, llamar a un juicio, derecho a ver, porque le dan libertad bajo fianza si se lo merece, de repente en este caso no, hay un proceso judicial, aquí las instituciones funcionan, no es que ya está, no te confundas. Mira, no, es largo, es un proceso largo, pero fíjate qué pasa ahora. Entonces, no es largo, es justicia, porque tiene que tener sus alegatos, porque quizás él no lo quiso hacer, entonces el beneficio de la duda, aunque lo que veamos visualmente es que lo asfixió con la rodilla, pero la justicia sí funciona. Creo que te estás enfermando mucho de la venezolana que es condenado. Mira, pero después lo último que leí, hay 40 ciudades, o había 40 ciudades ardiendo, ¿no? Prácticamente saqueo, que eso no tiene nada que ver con una reivindicación histórica, sino que es una historia de más bien de robo, de saqueo, de aprovechamiento de una situación para una reivindicación racial. Empiezan los chistes de que, bueno, no se sabe si es que para reivindicar a tu abuelo o tu tatarabuelo que era esclavo en una plantación en el sur de los Estados Unidos tienes que robarte un plasma de 60 pulgadas o una cosa parecida. Aparece este movimiento del Antifa, que es un movimiento antifascista, pero que lo que parece más bien es un movimiento anarquista, pero anarquista en el peor sentido del término, o sea, de que promueven la destrucción y el caos, que eso no es el anarquismo como ideología política, que es otro caso. Pero el tema es que todo esto nos lleva a la gran pregunta, Alejandro. Yo te la quería hacer de modo personal. ¿Cómo vives este asunto que es lo que ya es el llamamiento de fondo, esta protesta? Porque más allá de que pensemos que sí, que están los elementos de infiltración, que pueden haberlo, y puede haber el aprovechamiento político de esto por las agendas de izquierda, este asunto que uno piensa siempre que ya está listo, porque Hollywood, bueno, a veces da señas de que, bueno, la integración racial y tal. ¿Cómo ves el tema del racismo, por ejemplo, en la Florida?
Es uno de los estados donde creo que menos incidencias de este caso hay, ¿no? Claro, porque somos un estado donde hay una gran confluencia de nacionalidades. Aquí aprendes tú a ser colombiano, cubano, venezolano, argentino. Depende del lugar, los repartos, como le dicen aquí los cubanos. Por lo menos tú te vas para el norte, entonces hay más argentinos. En la playa para donde yo voy está lleno de brasileños. Entonces eso no se siente mucho. Sí, hay personas que conservan eso. Es que yo digo que eso es como una cicatriz histórica. El desprecio del negro por el blanco y del blanco hacia el negro es una cosa como histórica. Entonces nos sentimos diferentes y yo creo que es que nos falta un componente religioso de entender que somos iguales para quien nos creó, pero que aquí en la tierra no se está entendiendo. Entonces, tú ves un negrito y con todo el respeto del mundo, un afroamericano le dicen aquí, yo no entiendo por qué se tienen que poner bravos, porque son negritos, de pieles negras, no yo soy blanco, blanco leche. Si hay blanco, no, hay negro, exacto. Claro, yo no me ofendo porque a mí me dicen pote leche, porque mis piernas son más blancas que un pote leche, pero bueno, eso es parte del problema. Y esa es parte de esa segregación que les tocó vivir, es parte de la historia de la esclavitud. Y yo, si te doy mi opinión personal, creo que ese ADN de la esclavitud, ese daño que se le hizo al negro por muchos años, de que tú los tenías como una parte, una posesión tuya, como un adorno que tenías, eso generacionalmente es muy difícil de curar. Entonces yo creo que desapareceremos nosotros de la faz de la tierra y ese problema existirá. Hay que irlo corrigiendo. Yo por lo menos, es mi caso, yo voy para una tienda y veo una persona afroamericana y le sonrío. Es decir, porque ella no es diferente a mí. A veces hay lugares donde tú vas que son un poco violentos, entonces ellos también se sienten con la actitud de que son más poderosos, tienen más poder. Aquí los respetan muchísimo. Te voy a decir algo. En Estados Unidos a las personas de color las respetan muchísimo, muchísimo. Prebendas. Incluso hay la obligatoriedad, que eso es lo que yo digo que va a ser difícil de curar, que en las empresas, incluso del Estado, tiene que haber una persona de color, a juro, tiene que haber una persona con discapacidad, que buenísimo, aceptado, pero cuando tú obligas a que una empresa tenga una persona de color, es decir, porque si no tienes las capacidades para tener, claro, hay mucha gente y tú las puedes escoger. Hay errores históricos que no hemos sabido corregir y creo que no los estamos corrigiendo. Esa diferenciación en los noticieros aquí, que a mí cuando me toca hacer, yo hago el teleprompter y cambio. O sea, una persona, la raza blanca, ¿qué es eso? Si robó Niomar Hernández, de origen venezolano, pero no caucásico de la raza blanca. Caucasian, sí, o black, sí. exacto. Entonces me aterra. Estamos muy lejos de arreglar ese problema. Alejandro, ha sido un gusto conversar contigo esta semana. Vamos a eventualmente repetirlo la semana próxima. Ya vamos a ir viendo cómo ajustamos esta agenda. Pero bueno, acá abajo dejo en el enlace, en la descripción de este video, el enlace de la primera parte de esta conversación. Invita a la gente porque yo tengo nada más 5,000. Estoy empezando a hacer para que se suscriban al canal de Alejandro marcando suscríbanse de él y se pasan para el mío. Exacto. Tú me robas los seguidores. Exacto. Un gran gusto. Hasta la semana Igualmente. Para mí un gran placer haberte acompañado y que seamos aliados ahora. Así es. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.